¿Qué tal? Soy Emiliano López y les damos la bienvenida a este café filosófico del 17 de agosto de 2020. Todos creen en el COVID, eh, donde moderamos Jairo Sandoval y un servidor. Hago esta introducción porque no grabamos la primera parte de la sesión, pero fue muy poquito el tiempo que no grabamos. Entonces, solo nos faltó esta presentación, ¿no? Y una pequeña advertencia sobre el tema, ¿no? No pretendemos dudar sobre el coronavirus, ¿no? Somos conscientes de que es una enfermedad que existe, que nos afecta. La intención es problematizar varias situaciones alrededor de esta pandemia, ¿no? Para que tengan eso claro. Y por favor, quédense en casa si pueden y cuídense mucho si tienen que salir. Bien, después de la presentación, Jairo dio las indicaciones de convivencia, ¿no? Y nuestra actividad de apertura fue presentar tres videos. Tres videos que detonaban la discusión. Este es el primer video, que es de un chico colombiano. ¿El tema del COVID no le da un poquito de miedo comer en la calle? No, yo la verdad en el COVID no creo, no, nada, esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo. ¿Como la serie de Dar o qué? Más o menos así, algo así. Pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que nada, esto es verdad. Simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viendo el momento. ¿Por eso tampoco usa tapabocas? No, la verdad no, yo no apoyo ese movimiento Illuminati. El siguiente video es mexicano. Mi nombre es Angélica Sánchez Hernández. Angélica, cuéntame, ¿qué crees? ¿Que está bien? ¿Está mal? Lo que pasa que es una falsa alarma, que están creando pánico. Yo estuve viendo un video ahorita en mi celular que quieren que les pidan dinero a los países vecinos y la verdad eso no se vale porque como dijo si no nos morimos del coronavirus nos vamos a morir del pánico, pero no hay que hacer caso, porque eso es una falsa alarma. Lo que ellos quieren es que México se endeude con los países circunvesanos. En su caso no va a hacer caso de andar. Yo por mí, gracias a Dios, nunca he hecho caso. Ya veo que en el 2009 se vino la influenza y que la vaca Lola, la vaca loca o no sé qué. Han pasado varios pánicos, pero gracias a Dios aquí en México no hemos, bueno, a lo menos en mi persona no hacemos caso de nada. ¿Por qué? Porque primero es Dios y luego son las falsas alarmas. Gracias. Y este es el tercer y último. ¿Dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? El DF. ¿Cuándo llegó? Antier, aquí, pasándola bien. ¿Con quién viene? Aquí con mi novia, que la ¿Sí? quiero conquistar. Sí, ¿tú qué Oiga. crees que me dé el sí o no? ¿Sí? Oiga, ¿no tiene temor de contagiarse del COVID? No, eso es pura mentira. Tengo hasta la fecha 73 años y he pasado tremendas cosas y esto es mentira. ¿Por qué Este es dice un que es golpe del mentira? gobierno, nada más. Pese a los muertos, los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que haya No, muertos? yo nomás creo en el creador y la... ¿Y si se contagia? ¿Quién nos va a contagiar? Por eso yo y mi novia no cruzamos ensalivados. Mira, todo relax. 1 metro de distancia. ¿Cómo ves? ¿Tiene familia usted, señor? ¿Tiene familia? Mi hijo, mi nieto, mi nuera. ¿Y no le preocupa que mi ellos novia. puedan No, ¿por enfermarse? qué verlos sanos, ir a gorditos? El niño alegre de la chamaca alegre. ¿Qué más le pides a Dios? Mejor darle gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz, disfrutar esto y no todo, ¿verdad? Oiga, ¿y qué opina de las críticas que les hacen a las personas que como usted salen e incluso las llaman irresponsables? No, más irresponsables es toda esa gente que se encierra. Son ignorantes. Por eso el gobierno abusa de la gente ignorante. Cuando la gente es ignorante, el pueblo está perdido. O sea, ¿usted no cree que se pueda enfermar? No, veme, bueno. 73 años, mira. Feliz de la vida, cara. No, y luego ir a con mi novia.
queriéndola conquistar. Muy bien. Y a continuación comenzó la discusión, ¿no? Le preguntamos a los asistentes, ¿no? ¿Qué les parecían estas opiniones? Una pregunta muy abierta para que se desencadenara la discusión y poder problematizar a partir de esto. Bueno, a continuación, el resto de la sesión. Les creemos, pues sí está ahí, ¿no? Pero como dicen, bueno, una parte muy importante es la responsabilidad, dejar en alguien más esa responsabilidad, por un lado, y también creo que va mucho de la mano con lo que sucede como con las leyes, ¿no? Depende quién lo interprete, cómo lo interprete, es también cómo se puede modificar, ¿no? Porque también hay un proverbio muy bien dicho que dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo nos ayudamos? Bueno, tomando estas medidas para que Dios nos ayude, obviamente. Si no te ayudas tomando las medidas, bueno, luego también por no asumir esa responsabilidad, no en todos los casos, pero termina diciendo, Dios, ¿por qué me hiciste esto? No, perdón, si tú tampoco te ayudaste, pues Dios no te va a ayudar, ¿no? Él te puso cubrebocas, te puso gel antibacterial, si lo queremos ver como muy de la forma creyente, ¿no? Te puso stands donde te decían, no tienes para comprarlos, aquí están, ¿no? No salgas de tu casa si no necesitas. Tienes que salir a trabajar, ponte el cubrebocas y no a la una de Dios, pues lo que Dios diga, ¿no? Entonces son como esta parte de sí no asumir responsabilidad y de interpretar las cosas a como mejor nos convenga, porque es la forma como a veces enfrentamos la realidad, ¿no? Cuando algo nos da miedo también es más fácil evadir que aceptar y resolver, ¿no? Creo que en ese sentido. Gracias. Gracias, Marisela. Creo que un poco lo que se está barajando aquí en el pensamiento que han expuesto todos ustedes es la cuestión de que la creencia puede ir tanto de un lado como de otro, ¿no? Es decir, un poco enlazando con lo que Mauricio había iniciado diciendo en su comentario, puede haber creencias de mayor peso o creencias, en este caso podría ser la creencia en una entidad suprema, Dios, que de alguna manera vence a la creencia en el COVID, ¿no? También puede ser en la propia omnipotencia de uno, como decía Edith Lascano, es decir, que a mí no me va a pasar nada, creo en mí mismo, pero también la creencia que se puede manejar un poco mañosamente, ¿no? La creencia en la responsabilidad de los otros y no la responsabilidad propia. Entonces, y dejarlo un poco planteado, es la cuestión de qué nos hace creer en una cosa o en otra, qué nos hace creer ya sea en una creencia superior, una creencia de mayor peso, o en una creencia que creemos más conveniente. Hay razones para creer más en algo que para creer en otra cosa, o no las hay. Y Berito tenía levantada la mano. Adelante. Bueno, como no llegué al principio, no sé si mi comentario venga al caso porque veo que están en torno a la creencia en Dios. Pero a mí lo que pasa con el COVID es que no creo, o más bien creo en la manipulación de la información para generar control sobre pues la población, ¿no? Entonces es ahí donde yo cuestionaría, ¿no? ¿Qué tanto la información que se nos está dando es real o está siendo una información creada para controlar y manipular a las masas? Porque pues todo esto del COVID pues ha resultado como, por ejemplo, las noticias, ¿no? Simplemente que uno ve diariamente, yo no veo noticias precisamente por eso, porque lo que generan es un estado de miedo, de impotencia, de enojo, y pues he sabido que el miedo es como la mayor parte para un buen medio para controlar a las masas. Entonces yo más bien cuestionaría qué tanto de esta información que se nos da es real o está manipulada, porque todos los días pues hay muertes, lamentablemente pues es parte de la vivencia humana. Entonces te bombardean diciéndote, hay tantos muertos por COVID en el mundo, ¿no? Cuando la gente se muere por también otros motivos. Entonces, más que dejarlo a Dios, yo cuestionaría como
el manejo de esa información por parte de los grupos de poder en el mundo. Ese es como mi cuestionamiento acerca del COVID. Yo no estoy diciendo que no exista, existe, ¿no? Pero también creo que hay terapias que lo pueden curar. O sea, no creo que sea que todo el mundo se tenga que morir, ¿no? Bueno, no sé, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Vero. Y justo hay un punto importante ahí, ¿no? Por un lado está, yo creo que podemos distinguir entre que esto exista, ¿no? O sea, entre que a pesar de que no conozcamos a alguien que haya fallecido o algún enfermo directamente o muy cercano, bueno, pues sí podemos tener otra evidencia que nos indique que existe y que nos tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, está por un lado eso, y por el otro la parte que es cierto, y ahorita le doy la palabra a Armand, le damos la palabra a Armand, es cierto que esto también tiene un fin o una intención con la que de manipular la información, ¿no? O de utilizar la información con ciertos propósitos, ¿no? Vaya que a lo mejor aquí el problema es que se revuelven las dos cosas, ¿no? Y a veces como hay información que se usa para manipularnos, ya decimos, ay, pues no existe, ¿no? Pero también sería importante tener como claridad en distinguir ambas cosas. Antes de darle la palabra a Armand, bueno, les comento, hay un invitado sorpresa, para que no, bueno, va a llegar en algún momento, pero para que no se alarmen, por favor, ¿no? Bien, Armand, por favor. Gracias. Bueno, ahorita que decía Jairo, la pregunta es, ¿qué nos hace creer? Pues creo que para mí hay dos principales razones por que la gente cae en ciertas creencias. Una sería por convicción, un convencimiento pleno de la creencia, y la otra también sería por conveniencia o comodidad. Entonces, cuando no tengo la convicción o no tengo, pues a lo mejor se lo heredo, no tengo la certeza de que algo suceda, entonces me conviene creer, y a veces esa conveniencia me lleva a pertenecer a ciertos grupos donde se establecen como criterios comunes. Entonces, para mí primero sería determinar qué es lo que me hace creer, como para validar mi argumento o mi creencia, desde dónde la estoy planteando. Y otra que ahorita que comentaban de la manipulación de la información, yo también preguntaría, ¿es la única información que se manipula o es la que hoy se nos hace ver como manipulable? Pero si hasta en el progreso o en el bienestar no está manipulada la información, ¿no? No solo en lo malo, sino también en lo bueno. Muchas gracias, Armand. Hola a todos, soy el invitado especial de la sesión de hoy. Les habla Anonymous, estoy un poco alarmado porque entiendo que todos creen aquí en el COVID o creen en esto Illuminati, en esta conspiración, porque de eso se trata, de una conspiración. Bien, escucho el comentario de Armand acerca de la información manipulada y es interesante porque esto del COVID yo creo que es una conspiración, ¿no? Es una conspiración para meter antenas 5G, para controlar nuestra mente. Acuérdense que con esto se controla nuestra mente. Con las antenas 5G no se dejen engañar, con los termómetros no les están midiendo la temperatura, están controlando su mente, es para borrar su mente, para manipularnos. Todo esto es con este propósito. La vacuna supuesta también es para controlar nuestra mente. No hay enfermedad, no hay COVID, todo es una invención. Todo es una invención. Somos anónimos. No olvidamos, no perdonamos. Gracias por su atención. Y quisiera escuchar
¿Qué comentarios tienen sobre esto? Retomaría el comentario de Armand, ¿no? Él decía que cierta información, ¿no? Que no solo el COVID, ¿no? Sino que hay más información que es manipulada. ¿Qué piensan de esto? Pero no sé, no vi si alguien se anima a participar. Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Nuestro amigo Anonymous nos estará diciendo la verdad. ¿Se trata todo de una conspiración para controlar nuestras mentes? ¿Qué piensan ustedes? Berito, ¿quieres decir algo? Adelante, por favor. Ajá, precisamente es lo que estaba comentando, ¿no? Que de esta cuestión de la información, de cómo pues los medios, ¿no? Siempre tienden a irse con lo negativo que existe en el mundo, pero esa no es la única realidad. Y sí, ya había escuchado yo esto del 5G, de cómo esta tecnología, pues, hasta hablan de inyectarte algunas cosas que les llaman nano algo con las vacunas. Y pues es lo que yo considero, ¿no? O sea, pues es una estrategia precisamente para controlar a la población, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hemos estado haciendo? Pues no podemos salir, ¿no? Usar igual estas cuestiones del cubrebocas que obviamente pues solamente tienen cierta eficacia, no estoy diciendo que no funcionen, pero que de todas maneras el virus pues traspasa esa barrera porque es mucho más pequeño. Es lo mismo que les digo, ¿no? Hay muchas enfermedades en el mundo que hay diariamente. Yo estaba escuchando que hay por lo menos 2 millones de personas infectadas con tuberculosis y no por eso nos quedamos encerrados en nuestras casas, cuando también la tuberculosis pues es una enfermedad que se transmite, por ejemplo. Y lo que digo es eso, ¿no? O sea, son grupos de poder donde pues igual les pudiera estar resultando muy bien esta estrategia, ¿no? O sea, no hay uso de armas, pero por medio de la información pues te manipulan y te vuelven una persona que hace lo que ellos pretenden, ¿no? Que es igual no salir, no puedes salir a manifestarte, pues te quedas encerrado en tu casa, o sea, pierdes el contacto físico con otros, que también eso trae muchas consecuencias emocionales, psicológicas, ¿no? Porque pues somos seres sociales que necesitamos también como la cercanía con otras personas. Entonces, pues bueno, ya ahora sí que estamos viendo escenas de una película más grande y conforme vaya pasando el tiempo, pues vamos a tener más noción de cuáles otras escenas conforman esta película como para llegar a otras conclusiones más certeras, ¿no? Y bueno, está dividido porque pues hay personas médicos que sí creen en el COVID, mientras otros te dicen que pues que igual es una enfermedad tratable como cualquier otra, ¿no? Que exactamente se está usando como para hacerte el miedo de que te vas a morir y no necesariamente es completamente cierta. Entonces, pues ya el tiempo también nos irá develando más sobre esta situación del COVID. Gracias, Berito. Los demás, ¿qué podrían decir? ¿Piensan que todo se trata de una conspiración? Oscar, por ejemplo, ¿qué podría decir al respecto? ¿Qué tal? Pues yo pensaba varias cosas desde que veía los videos, porque por ejemplo el chico de la moto decía que él no creía en esto porque pues todo era una conspiración Illuminati, ¿no? O este otro video de la mujer en México que decía que ella no creía en esto porque había visto un video en su celular donde decía que era una conspiración. Entonces, no sé, más bien pensaba como volteando la cuestión, ¿qué nos hace creer o qué no nos hace creer en algo o hacia qué nos hace dudar de algo, ¿no? ¿Cuál es mi fuente para dudar o que el COVID existe o que me están manipulando?
y qué tan fiable es esa fuente, ¿no? Porque si mi fuente es, me lo dijo el primo de un amigo que es médico y que está diciendo que les están sacando el líquido de las rodillas, pues no parece como muy confiable, ¿no? Si yo vi un video en mi celular y a partir de ahí argumento todo lo que estoy diciendo, y ese video lo hizo el clon de Anonymous, con mala leche además, pues tampoco es como muy certero, ¿no? O si mi fuente es creer que todo viene de una conspiración Illuminati porque vi un documental que compré afuera del metro, que quién sabe quién hizo, pues también ahí está pues como dudoso, ¿no? Entonces habría que preguntarse qué tan confiables son estas fuentes, pues para justificar cualquier cosa, no solamente que existe o que no existe, ¿no? O sea, nuestras fuentes deberían ser fiables y fuertes, por así decirlo. No sé qué opinen los demás. Muchas gracias, Oscar. ¿Y los demás, cómo ven? ¿Qué opinan? Luis. Sí, adelante, Luis. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo creo que efectivamente, como nos comentaba Oscar, tenemos que verificar las fuentes, ¿no? El problema es que ahora las fuentes también, o sea, no estoy diciendo que el coronavirus no exista, existe como enfermedad y eso nos tiene que quedar claro a todos, ¿no? O sea, ahí está y la gente se está muriendo y en los países latinoamericanos se están muriendo muchísimo más, ¿no? Y ahí están las muertes, ahí están. Pero el manejo, lo que dice, por ejemplo, nuestra fuente, que era la ciencia, siento que ahora la ciencia está resolviendo, ¿no? Como al aire y entonces a veces nos lanza un poco de información contradictoria, que si sirve el cubrebocas, que si no sirve, ¿no? Que tal universidad dice que la máscara sí, que tal otra no, que si el coronavirus es algo que se transmite por el aire, porque no se transmite, luego que sí se transmite por el aire, ¿no? La OMS diciendo cosas así como catastróficas, pero que no se ven tampoco. Entonces, creo que ahora el conocimiento humano está puesto en duda, todo él, ¿no? Y la ciencia, que era nuestra zona de confort del conocimiento, por así decirlo, lo que nos daba cierta seguridad intelectual, no lo está haciendo en este momento porque ella tampoco tiene las respuestas todavía, ¿no? O sea, es algo demasiado nuevo, son muy pocos meses y esto requiere años de estudio para que podamos tener certezas en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que no podemos dudar de la existencia del virus, pero sí podemos dudar de la información que nos llega y que no hay ahorita como la verdad certera, no la tiene nadie, ¿no? Entonces estamos desolados un poco, creo. Muchas gracias, Luis. Y antes de darle la palabra a Edith, quiero solo como remarcar dos cosas que me parece importante a partir de lo que dijeron Oscar y Luis, que me parece que toda esta cuestión desde un ámbito filosófico podemos pensar que se puede abordar tanto a partir de la lógica como a partir de una perspectiva epistemológica, ¿no? Es decir, la lógica en lo relativo a los argumentos, ¿no? ¿Qué argumentos hay y de qué fuentes provienen para creer en algo o para darle veracidad a algo y también la verificación de estos argumentos, ¿no? Y por la otra, la cuestión epistemológica, que es un tanto lo que nos hablaba Luis David, ¿no? Hay como ciertas contradicciones ahora de la ciencia ante una problemática que es emergente, de la cual quizás no se tienen como suficientes datos para lanzar una teoría ya hecha y que tiene que ver con lo epistemológico, porque es precisamente como el conocimiento científico se va construyendo, ¿no? Por mucho que estemos poco familiarizados con esto. Entonces, como desde estas dos ramas, la lógica y la epistemología, ¿será posible creerle algo, por ejemplo, ahora a nuestro amigo Anonymous, ¿no? A partir de lo que nos dice. Si lo pensamos filosóficamente, lógicamente, epistemológicamente, Anonymous nos estaría diciendo algo en lo cual podamos creer totalmente. Y bueno, Edith, adelante. Pues no quería hablar, pero si puedo hablar, hablo.
No, lo que quería decir es que se me ocurre, hablando de las fuentes, justo cómo adoptamos, y me gustó la pregunta de Oscar, qué es lo que nos hace dudar, más que qué es lo que nos hace creer. Desde las fuentes, o sea, todos, no sé, a lo mejor yo soy psicóloga y desde la psicología yo tengo mis propios argumentos para decir que la personalidad se conforma, Y todos, desde a lo mejor en nuestra profesión o desde nuestras creencias, formulamos argumentos que finalmente se adaptan a nosotros. Entonces, a mí me llama la atención cuando en ocasiones se dice, es que hay unos médicos que dicen esto y otros médicos dicen otro. ¿En serio eso pasa? O sea, no hay un estándar en realidad. ¿Y qué me hace dudar de que ciertos médicos a lo mejor receten dióxido de cloro y por el hecho de tener un título ya les puedo dar como veracidad a sus argumentos, ¿no? Entonces yo me iría, me gustó mucho la pregunta de Oscar de qué nos hace dudar de algo. Sí, y me remonta cuando éramos niños, o sea, si creíamos en Santa Claus sin verlo, ahora como por qué tendríamos que dudar de que no existe el virus si no lo vemos, ¿no? Pero bueno, esa es mi aportación. Gracias, Mi Edith. postura es una conspiración, pero no le veo sentido a tratar de convencerlos. Así que yo me voy, pero les dejo la información para que piensen si siguen creyendo en esa conspiración del COVID. Cuiden su líquido de rodillas. Nos vemos pronto. Muy bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Adelante, Armand, por favor. Yo también me quedé un poco pensando en lo que decía Oscar y lo que decía David. Yo preguntaría si la velocidad de la información con la que hoy corre la información, y tú lo comentabas, no está afectando en la calidad de la información. Por dar datos acerca de una enfermedad que es nueva para los científicos y revelar un dato que hoy descubren, posiblemente no tienen tiempo suficiente de validarla, y entonces eso está cayendo, en lugar de beneficiar a la ciencia como lo que decían, hacernos pensar que la ciencia no tiene la respuesta. Fíjense, hay algo interesante aquí. ¿Se escucha bien? Perdón, es que no cambié el audio. Ok, gracias. Esto que comenta, fue Armand, ¿verdad? El último que habló. Esto que comenta de las fuentes. Ahorita, cuando estoy viendo un comentario que escribe Yuma en el chat, dice, me genera un poco de conflicto lo de las fuentes. Por ejemplo, Galileo Galilei decía que la Tierra es redonda, no plana. En su contexto, ¿él era una fuente confiable? Definitivamente no. No tenía respaldo ni validez, sencillamente lo mandaron a la hoguera. Y bueno, lo demás es historia, pero hoy sabemos que tenía la verdad hasta donde el conocimiento actual llega. Entonces, ¿cómo distinguir una fuente confiable de una no confiable, ¿no? Que es el problema que nos introdujo Oscar, que es bastante interesante, ¿no? Justo, y creo que se liga con lo que dice Armand acerca del conocimiento científico, ¿no? Por ahí leía el otro día, es que no nos habíamos familiarizado o no habíamos estado tan cerca del proceso científico en otras ocasiones, ¿no? Digamos que nos dan ya digerido lo que dijo Galileo, ¿no? O la teoría de gravedad, o tú vas a la escuela y ya tienes todo digerido, ¿no? Y pues no te das cuenta de estas cosas, por ejemplo, que en su momento Galileo pues no era confiable, ¿no? O ahora, ¿no? Pues van saliendo evidencia nueva cada vez, ¿no? Del COVID y pues, pues te da la impresión de que los científicos te están mintiendo, ¿no? Porque pues un día te dicen una cosa y un día te dicen otra y eso nos genera incertidumbre, ¿no? Pero pues más bien lo que leía es esto, parece que pues la ciencia generalmente o usualmente funcionan así las comunidades científicas, ¿no? Hasta que ya llega un momento en el que tienen algo digerido y te lo dan, ¿no? Entonces parece que este proceso es lo que nos puede causar algo de incertidumbre, ¿no? No tanto que la gente, la fuente no sea confiable, sino el mismo proceso. No sé si hay manos por ahí. No, ¿verdad? No. David o Luis David, o creo que estiró la mano nada más, ok.
Si alguien que quiera agregar sobre esto, entonces, pues ahora lo podemos pensar a partir de la cuestión de los criterios, ¿no? ¿Qué criterios hacen que algo sea confiable? Y también el término mismo es curioso, ¿no? Confiable, quizás no nos remite tan directamente a la creencia, no que algo sea creíble, pero sí confiable. Y podemos pensar nuevamente que la ciencia trabaja no a partir de creencias o no de depositar una creencia en sus métodos, en sus criterios, sino a partir de la confiabilidad, ¿no? Que es algo distinto. ¿Qué piensan de esto? La confiabilidad frente a la creencia. Y también, de paso, podemos ir pensando en las consecuencias que una cosa y otra tienen, ¿no? La consecuencia de creer en algo y la consecuencia de tener criterios suficientes que sean confiables. Por cierto, bienvenida Vanessa y bienvenida García, debe ser Elsa. No nos habíamos dado la bienvenida. Pero sí, bueno, como reformulando o abonando a lo que dice Jairo, entonces la idea es, no, si toda creencia es conocimiento, ¿no? ¿Podría ir por ahí tal vez? O si toda creencia es confiable, y cómo sabemos, ¿no? Que al final irnos a creencias, irnos, ok, yo puedo decir, pues una fuente confiable, ¿no? Y Oscar daba ejemplos como, pues no es lo mismo que tú veas el video en el celular o que vayas a una enciclopedia, ¿no? O que vayas a una página de una comunidad científica respetada, ¿no? Pero justo parece que los mismos procesos científicos nos hacen dudar, entonces quedamos en incertidumbre. Entonces, ¿a qué nos podríamos aferrar? ¿No? Esa sería creo que por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué criterio entonces me garantiza que lo que yo crea sea verdad? Sí, Oscar. Por favor, adelante. Sí, bueno, pensando un poco en lo que dice Emiliano y lo que decía Luis David hace rato, que parecía que estábamos como en la desolación porque de repente parece que los científicos nos dicen una cosa y luego pues no funciona. Y pensando también en esto de la confiabilidad, recordaba como algo que decía Popper de cómo van cambiando nuestras posturas científicas, por así decirlo, muy fácil o muy resumidamente, que era en que en el momento en el que alguna idea fallaba o era falible, pues la dejábamos como atrás, ¿no? Y entonces teníamos que buscar otra. Y estábamos así como en esta desolación que decía Luis David, ¿no? Porque primero nos dicen que el cubrebocas sí sirve, hasta que, pues como decía Berito, pues el virus es tan chiquito, pues que sí pasa por acá, ¿no? Entonces ya no sirve, ya falló esta cosa y tenemos que ir a otra, ¿no? Y entonces ahora nos ponemos caretas y pues hasta que falle, ¿no? Y más o menos así, más allá de conspiraciones y estas cosas, en el ámbito científico estamos así como ahorita a la deriva, ¿no? Como a prueba y error, a ver si la vacuna funciona. Entonces, parece que esta confiabilidad, pues, no estamos como en un grado de certeza absoluta porque estamos justo en el medio de este desarrollo, ¿no? Podemos decir a lo mejor que Galileo no era confiable porque estamos a 5 siglos de distancia, ¿no? A 4 siglos. Pero en este momento donde estamos inmersos, sí estamos así como a la deriva, ¿no? A ver qué funciona o qué no funciona. Sí, muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hay un comentario en el chat de Lili. Digo que tiene algún problema en la conexión. Lo leo. Lili dice, habría que considerar entonces que no existe la ciencia, ¿no? Y entre comillas la. Y ese es otro problema. Hay personas en el ámbito de la ciencia y sus métodos y confiabilidad dependen de un montón de variables, desde el origen de la financiación de los estudios hasta los sesgos cognitivos que determinan la dirección en las conclusiones de estudios observacionales, por ejemplo. Es un comentario muy interesante, ¿no? Precisamente, usualmente creemos que existe la ciencia y que nos da un conocimiento ya hecho, ya acabado, y totalmente veraz, ¿no? Confiable. Pero conectando un poco con lo que decía Oscar, ¿no? Por ejemplo, por ahí Popper, determinando cómo es el proceder de la ciencia, decía que pues una ciencia sólida tenía que ir más bien por el paso de la falsabilidad, es decir, ir mostrando o ir falseando cada vez más sus propios procesos y sus propios resultados para acercarse a un mejor conocimiento
que nunca un conocimiento totalmente verdadero, ¿no? Pero en todo caso, pues la ciencia no es como que eso que va descubriendo más verdades, sino desde la perspectiva de Popper, lo que va falseando lo que ya se conoce para ir ampliando el panorama, ¿no? Y un poco con lo que dice Lili, también pues está esta área, la sociología de la ciencia, ¿no? Que nos da a pensar que los conocimientos científicos dependen de cosas como quién está financiando la investigación. Es decir, a final de cuentas, a qué intereses económicos, políticos, responde los resultados de la investigación científica, ¿no? Sí que es una cuestión interesante, ¿no? Y es como volver a este asunto de, pues, si los intereses son lo que determinan la verdad, ¿no? Porque esta parte de la desconfianza a veces va por ahí, ¿no? Parece que esto se inventó para controlarnos, ¿no? Porque hay grandes consorcios o grandes personas que se están beneficiando con esto, ¿no? Como las compras masivas o compulsivas, la compra masiva de tapabocas, ¿no? Y a veces es problemático porque justo nos lleva a dudar de cosas que a veces nos pueden, ¿cómo decirlo? Pues sí que dudar también tiene consecuencias complicadas, ¿no? No sé si por ahí ya mencionaban, bueno, pues que hay gente que cuando ya ha visto, que no creía al principio, pero ya conoce a un familiar o a una persona más o menos cercana que falleció lamentablemente, y pues ya, y a partir de esa evidencia, pues empezó a creer. No sé si quieran comentar algo más sobre esto. Y un poco, bueno, dejando abierto a lo que quieran comentar, pero un poco a partir de lo que dice Emiliano, también les planteo la pregunta. ¿Hay entonces o habría momentos para dudar y momentos en los que es más conveniente no dudar de algo? ¿Qué piensan? Muy bien. El silencio desolador evoca la desolación de la incertidumbre de la que nos hablaba, de la que platicábamos. Miren, aquí hay un comentario de Lili, por ejemplo. Creo que el error está en pensar que estamos en estado de desconfianza comparando la situación con un idílico estado de certeza, pues la realidad es que nunca se ha construido el conocimiento sobre certezas absolutas. El camino nunca ha sido recto ni claro. Tenemos que aceptar la constante comunión y juego entre la duda y la certeza. Sí, claro, ¿no? Sí que nos gustaría estar en un estado de certeza o de seguridad, ¿no? De hecho, ahí, bueno, esto me recuerda a un filósofo norteamericano que es John Dewey, ¿no? Él es pragmatista, tiene un libro que se llama El miedo a la certeza, y justo nos habla de esto, ¿no? De que la ciencia o el ser humano busca la certidumbre o el conocimiento, vaya un conocimiento certero, estable, porque le da miedo, ¿no? Tiene miedo de enfrentarse a un mundo que es cambiante, ¿no? Que constantemente lo está amenazando. Y la manera en la que el ser humano se siente seguro en este mundo es trabajar pues construir este conocimiento certero, ¿no? Otro filósofo de esta corriente que es Charles Peirce hace una analogía entre la música y cómo se construyen nuestras creencias, que es padre porque Peirce dice que es como la música, ¿no? Entonces, hay partes de la música que son de mucha atención, ¿no? De mucha energía, que son las partes de la duda, ¿no? Peirce dice que la duda es como una irritación también, como algo que nos inquieta, que nos pica las costillas o que nos pica y nos molesta, ¿no? Entonces, como tenemos esa irritación o en este caso esta incertidumbre, lo que hacemos es darle pues una estabilidad, ¿no? Buscar el estado de certeza, pues, en este caso el ser humano construyendo o buscando conocimiento, ¿no? Y entonces esos son los momentos como de resolución en la música, ¿no? Diría Peirce, esos momentos de calma donde acaban los estados de tensión y piensas que hay certeza, pero lo que ocurre con la música es, bueno, tienes momentos de
ese momento de calma de nuevo conduce a tensiones otra vez, a una incertidumbre y a esta irritación, y otra vez la tienes que resolver, ¿no? Entonces, me gusta la idea de Peirce, ¿no? Creo que tiene la relación con lo que comenta Lili, entonces no es que estemos como en una certeza siempre, ¿no? A lo mejor nos gustaría tener esa impresión, pero sí que sería importante tener esto en mente. ¿Qué dirían los demás acerca de la relación entre la certeza o la incertidumbre? ¿No creen que es una relación, o que son dos conceptos que tienen que coexistir? ¿Alguno cree que se podría evitar uno y solamente tener que podríamos vivir en un campo de pura certeza? ¿Qué les parece? Por ejemplo, Vanessa, no sé si puede decir algo. Ángeles. Pues mira, con respecto a lo que venían comentando, considero que quizás en un inicio había como mucha incredulidad en cuanto a lo sucedido, ¿no? Pero pues quizás también en resultado pues bueno, a tantos quizás años, sexenios de malos gobiernos, de tantas mentiras, pues la gente queda con esta incertidumbre de tener certeza sobre los escenarios que se te están presentando. Entonces, a mi consideración, pues bueno, parece que fuera justificable el hecho de que la gente pues pueda poner en duda, incluso aunque en ciertas circunstancias pareciera como evidente, ¿no? que existen, pues bueno, siempre va a haber esta incertidumbre de si después de tanto tiempo, pues quizás ser, no sé si víctima, pero sí pues vivir tras varios escenarios que a conveniencia pues nos tienen a favor o en contra de ciertas pues ideas, creencias, y que pues uno bajo ese precepto pues bueno se queda tratando de cuestionar qué tan real es lo que nos toca vivir, ¿no? Sí, muchas gracias, Vanessa. Entonces, a partir de lo que dices, me parece que se puede repensar algo que ya había dicho un tanto Mauricio al inicio, ¿no? Que era la cuestión de la creencia. Puede haber creencias que tienen mayor peso y nos hacen creer en eso. Ahora un poco con lo que dices, Vanessa, pues puede haber razones de mayor peso que nos hagan dudar de algo, razones históricas, ¿no? Sociales e históricas de mayor peso que nos hagan dudar de algo, pero que también a final de cuentas puede que se apoyen en una creencia, ¿no? De fondo. Y es cuando aparece nuevamente este juego entre creencia y duda, ¿no? Y también entre certeza y creencia, que me parece que están como muy entrelazados entre sí, ¿no? Estos elementos. Sí, y curiosamente, hay otra cosa curiosa aquí ahorita que hablamos de la duda, la creencia, ¿no? Incluso, pues vaya, ¿no? Al parecer en la sala todos somos conscientes o creemos que el COVID sí es algo que existe, que está allá afuera y que debemos resguardarnos de eso en la medida de lo posible, tomar precauciones, ¿no? Pero, bueno, aún así, aún creyendo, o sea, aún estando en un marco donde todos lo aceptamos, Jairo ya hace un momento mencionaba el concepto de consecuencias, ¿no? Pensando un poco en que aún creyendo o aún estando, digo, aún compartiendo esta noción de que el COVID existe, pues no hay mucha certeza o no parece haber un acuerdo unánime sobre qué se debe hacer, por ejemplo, ¿no? Sobre qué medidas se tienen que tomar sobre esto, como a nivel político, por ejemplo. Aquí queríamos presentarles ideas de dos filósofos contemporáneos que seguramente ustedes han escuchado o han leído, ¿no? Déjenme ver esta presentación. Sí, son por un lado lo que comenta Zizek, que publicó pues los primeros días de la pandemia un pequeño artículo, ¿no? Y otro filósofo coreano que es Byung-Chul Han, que publicó otro artículo acerca de la situación, ¿no? Zizek es eslavo, ¿no? Y Chul Han es surcoreano, aunque él vive en Alemania. Bueno, un poco, son contemporáneos, son filósofos. Pensando en las consecuencias de creer, presentan dos posturas, ¿no?
Jairo, no sé si quieres hablar de Zizek, por ejemplo. Sí, no sé si habrán ya leído el artículo. Aquí hay unas líneas, pero bueno, a muy grandes rasgos la postura resumida de Zizek, pues es la que enuncia, ¿no? Su titular, el coronavirus, un golpe al estilo Kill Bill, que puede producir o conducir a la reinvención del comunismo. Él utiliza esta metáfora del golpe Kill Bill, ¿no? Una metáfora interesante de un golpe de esta película, en donde supuestamente quien recibe el golpe después de unos 5 pasos que da, eh, estalla su corazón, ¿no? Su núcleo, podríamos pensarlo. Y él piensa a la pandemia precisamente como un golpe de estos, es decir, que puede dejar al mundo más o menos igual, pero en cuanto de esos, metafóricamente, esos 5 pasos, va a estallar, ¿no? Su núcleo, y su núcleo actualmente es el sistema capitalista. Él dice que, pues entonces esto nos puede conducir a reinventar el comunismo a partir de establecer nuevas relaciones de solidaridad entre las personas e incluso eh, más allá de los estados-nación. A grandes rasgos sería esto, ¿no? La pandemia como una oportunidad para ir más allá del capitalismo. Así es. Bueno, esto es por un lado gracias, Jairo, la primera idea. Y es curioso, ¿no? Entonces, porque digo, los dos filósofos creen en el COVID, ¿no? En eso no dudan. Pero Churhan dice exactamente lo contrario, ¿no? Él dice que de hecho no, pues que Zizek está equivocado, ¿no? Que la pandemia no nos va a llevar al comunismo, ¿no? Que todo lo contrario, que la pandemia va a consolidar el capitalismo, ¿no? Eso es una paráfrasis. Ya un poquito antes de irnos les comparto un archivo con los dos documentos completos. Son unas 10 paginitas de los dos, no son muy largos si les quieren dar una revisada después, ¿no? O quizá algunos ya los conocen, pero sí, el asunto es que él pone el ejemplo de los países orientales, ¿no? Y de cómo lograron contener la pandemia con más éxito, pues en parte gracias a la tecnología, ¿no? O lo que es el Big Data, ¿no? O todo este control, con el control con ayuda de los dispositivos, ok, te contagiaste, entonces, pues sabemos quién estuvo contigo porque, pues, por la ubicación de tu celular podemos saber quién más estuvo ahí. También, ¿qué otra cosa? ¿No? Entonces, pues, esto permitía como el aislamiento de las personas o tener mayor control sobre eso. Y en parte también comenta que en los países orientales, por alguna razón, hay más confianza en sus gobiernos, ¿no? Que no son escépticos hacia una orden de un gobierno. Si el gobierno les dice quédate en tu casa, lo hacen. Y también comenta que, de hecho, en los países de Oriente hay tapabocas, mascarillas diseñadas para que el virus no se filtre, ¿no? Y que de hecho acá, digo, a pesar de que se requiere un abastecimiento masivo, pues pudieron abastecer a la mayoría de su población y que además la población hacía caso y sí se cuidaba con la mascarilla, ¿no? No es lo que este Chulhan dice. Entonces, aquí, pues es curioso porque es contradictorio, ¿no? Por un lado, en Occidente, sobre todo, parece que hay esta resistencia individual de decir, pues es que es una pérdida de mi libertad y yo no quiero estar encerrado, ¿no? Y por ejemplo, con los orientales, bueno, tampoco quieren estar encerrados, pero son más obedientes a su gobierno, por un lado, y también no tienen esta resistencia como a perder su individualidad, ¿no? En esto, ni en aceptar este control tecnológico, ¿no? Incluso este Chulhan habla de en China igual han escuchado esta medida hay un puntaje, ¿no? Para medir a los ciudadanos, que a nosotros pues sí nos suena de terror, ¿no? De que si pues, ven qué cosas compras, si no te pasas los saltos, ¿no? Y si respetas las reglas te van dando puntos y eso te permite viajar, etcétera. Pero pues no es una cuestión polémica, pero son las ideas de ambos filósofos. No sé qué les parezca esto a Concepción. Armand, por favor. Ahí luego Brenda. Bueno, como un brevario cultural, yo me dedico más al tema de los sistemas que a la filosofía.
y puedo decir precisamente que la información siempre ha estado ahí, el Big Data. Y por eso siempre he cuestionado de la ponencia o la postulación de el COVID nos controla. Si ustedes supieran la cantidad de información que nosotros dejamos, rastro de qué visitamos, qué compramos, en dónde nos paramos, todo tiene un rastreo digital. Y eso lo portamos con nosotros en nuestro celular, computadora, etc. Entonces, pues, mi pregunta sería, ¿realmente estamos espantados porque algo nos controle o que el COVID nos esté controlando, o ese control ya venía desde antes? Qué muy buena pregunta, ¿no? O sea, si de verdad llegó esto, ¿no? O ya había un control previo. Brenda, y creo que Karen también quería decir algo, no sé, o solo movió la mano, no lo sé. Ah, ok. Brenda, por favor. Pues yo estoy de acuerdo con Armand. O sea, estamos ya en una generación totalmente diferente. Ya todo está súper controlado a donde vas. O sea, ni siquiera buscas algo en tus redes, en tu teléfono, y a los segundos de que estás platicando sobre algo, te llega información en tus redes sociales, en tu Google, en donde estés. Entonces, esa parte también es como, realmente es el COVID lo que está haciendo. Por otro lado, creo también que hace rato hablaban de la certeza, la duda. Certeza no tenemos en este momento porque se sigue investigando, porque el COVID todavía no se le conoce al 100%, se le ha ido descubriendo conforme ha ido pasando el tiempo, conforme se le ha investigado, pero es algo relativamente nuevo que empezó en enero, tal vez en diciembre, tal vez noviembre, tal vez el año pasado, pero ahorita no se le ha descubierto. Entonces, estamos en constante duda, que vamos generando certezas inmediatas de lo que nos van diciendo y decir, ok, entonces me cuido por esto. Pero también está el temor, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, no es que vivas con el pánico o, ay, me voy a morir, ¿no? Pero sí existe ese temor de decir, bueno, ¿por qué te cuidas? Pues porque temes contagiarte, ¿cierto? No, o sea, esa es como la duda que tienes de, ¿por qué te cuidas? Porque temo contagiarme. ¿Por qué? Pues porque ya conozco gente que se contagió, no porque lo leí en internet, es porque realmente conozco gente que ya se contagió, que murió, gente que se contagió y está bien por ahora, gente que se contagió, que salió bien, pero tiene secuelas, pero no todos los organismos reaccionan de la misma manera, no todos los seres humanos han reaccionado de la misma forma con el COVID. Tenemos, no sé, a Checo Pérez, que ya corrió su carrera ayer, pero estuvo 15 días porque le detectaron COVID y pues bueno, se tuvo que cuidar, pero no le pasó nada. Cosa distinta a otras personas que hemos conocido, ¿no? Entonces, la duda está ahí. ¿Y cuál es la duda? Es parte del temor que tienes de ser contagiado, de contagiar a la gente y de ser responsable de lo que te puede llegar a pasar. No sabes cómo vas a reaccionar, no sabes cómo lo vas a vivir. Entonces, por consecuencia de eso, tu mayor certeza que tienes ahorita es la de cuidarte, es la de creer que algo está sucediendo. Porque esto no es a nivel nacional, esto no es aquí en México, no es aquí en la Ciudad de México, no es en la República Mexicana, es a nivel mundial, ¿no? Es algo mundial, es algo súper grande, es algo que digas, ok, sí, es que la 4T y no, o sea, es más allá de eso, ¿no? Entonces, para mí, una certeza es que algo está pasando y que hay temor, entonces, por tanto, pues prefiero cuidarme, no ser tan paranoica ni nada, pero sí cuidarme y ser responsable de lo que está a mi alrededor, ya sea mi familia o con la gente con la que llego a convivir cuando voy a hacer los servicios o las compras, ¿no? Que tienes que hacer. Entonces, sí coincido en lo que decía el eslovaco, ¿era? Sí, ¿verdad? Ajá, que decía, pues le va a tocar hasta el más rico, hasta el más pobre, hasta el que tiene el dinero, hasta el que no, porque a fin de cuentas es algo que no sabes cómo reaccionar, porque esa es la duda, esa es la gran duda, que todavía no sabemos a ciencia cierta lo que esto o la dimensión que esto tiene. Vemos que es una dimensión enorme porque ha matado a muchísima gente, pero no sabemos hasta dónde va a llegar y no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Que esperemos que termine y si no, pues aprender a vivir con esto. Gracias. Claro.
No, a ti, muchas gracias. Miren, ya vamos cerrando. Entonces digo, pues, sería genial continuar, ¿no? Con los temas. Brenda habla de, pues, por un lado, ¿no? Parece que está a favor, concuerda con Armand, ¿no? En la postura de, que sería la de Chulhan, creo, ¿no? La que nos dice, pues ya estamos, de hecho, ¿no? Esto nos controla, ¿no? Por otro lado está la postura de Zizek, que piensa, pues podemos romper con el capitalismo, ¿no? Pero parece que al menos hasta ahora Brenda y Armand se posicionan por él. Pues no, es como muy poco probable, porque de hecho ya, pues no solo nos está controlando esto ahorita, ¿no? Y sino que incluso ya tiene más tiempo, ¿no? Lo que decía Armand, de los rastros que vamos dejando, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta cuestión de la duda que, pues bueno, pues nos va a seguir haciendo ruido, ¿no? Que es interesante, pensemos, ojalá que sí acabe, que sí tiene que acabar, todos creemos, ¿no? Eh, pero bueno, quisiera, vamos cerrando, porque ya a las 5:30 acabamos. Entonces, no sé, Jairo, si quieras comentar algo más o alguien más tiene algo más que decir. Sí, pues más bien si alguien más quisiera agregar algo respecto de lo que dijo Armand, de lo que dijo Brenda, o respecto de las dos posturas que nos anuncian Byung-Chul Han y Zizek. ¿Qué piensan? Y sobre todo, pues conectarlo, ¿no? En qué medida, pues, esta pequeña certeza que podemos tener o esta creencia que tenemos influye para que se dé una cosa u otra, ¿no? Es decir, para que se realice ese estado casi distópico del que nos habla Byung-Chul Han, o para que se dé la construcción de un mundo nuevo sobre las ruinas del capitalismo. ¿Qué tanto lo que creemos puede influir en eso, ¿no? Edith. Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo con Brenda y con Arma. Pues, creo que el control viene de atrás, pero no necesariamente con el COVID, no con el COVID, pero a lo mejor con esto se está planteando de manera más abierta. Pero también preguntaría, pues hay consecuencias de las decisiones, o sea, de la globalización hay consecuencias. ¿Y por qué nada más nos tenemos que quedar con las cosas que nos son convenientes y las que no? O sea, si todo el tiempo estamos conectados con gente de Japón, de Rusia, donde queramos, con el dispositivo que tenemos, podemos estar en contacto con alguien. ¿Por qué nos quejamos de las implicaciones que eso lleva? O sea, todo en esta vida me parece que lleva una consecuencia, una implicación de algo, ¿no? Si crezco, ya dejo de ser niño, tiene una implicación, voy a tener más responsabilidades. Entonces me parece exactamente igual que vivamos quejándonos que el mundo nos controla y ahora que los ovnis nos controlan y el gobierno y demás, cuando vivimos los beneficios del control. Entonces, ¿estaría tan mal ser controlados? No es que me encante, pero es una consecuencia. No, claro, ¿no? Y que va de la mano. Creo que tú al principio también comentabas esta noción de la responsabilidad que aparecía, ¿no? Que parece que le damos el poder a Dios, ¿no? O el poder a otro control ajeno a mí, ¿no? Y para que se haga cargo de todo, ¿no? Y si yo Ay, perdón. Si tengo redes sociales, si tengo WhatsApp, si tengo contacto con el mundo, pues eso tiene una implicación. Entonces, ¿por qué tengo que vivir quejándome de las implicaciones cuando gozo sus beneficios? ¿No? Entonces creo que no pienso que deberíamos de quedarnos con la idea de soy controlada por el mundo, pero tengo beneficios, ¿no? Voltear a ver los beneficios y voltear a ver las consecuencias de ese control, o sea, y si no quiero participar en ello, pues no lo hago. Entonces, no tengo redes sociales, no tengo internet y vivo como en el siglo XVII, ¿no? Claro, miren, cerramos ya, digo, definitivamente hay muchas cosas pues, que podemos continuar a esto, ¿no? Yo me pondría a pensar, yo creo que tiene razón Edith, ¿no? Pensando en las personas que tenemos esta posibilidad del acceso a otros dispositivos, ¿no? Más bien me pondría a pensar qué pasa con la gente que, bueno, pues que está en otras situaciones más complejas. Pero digamos, lo dejo abierto y ya para acabar les pediría que piensen en una palabra, la que ustedes quieran, de lo que se llevan de la sesión. Una sola palabra es lo que les pido. Entonces, cada quien va a decir su palabra
y después de decirle, escoge a otro compañero para que diga la suya y así hasta que acabemos todos la cadena. Entonces, primero empezamos, los veo como en el orden de la pantalla. Bueno, Jairo, ¿qué tal? Sí, responsabilidad. Mauricio, por favor. Yo creo que me voy por equilibrio. Gracias. ¿A quién escoges? Uy, faltó ahí, Mauricio, que dijeras a quién escoges para que diga su palabra, por favor. Sí, si no, ¿quién? Pues aquí estamos con Edith, por favor. Realidad. Escojo a Brenda. Control. Y escojo a Armand. Elección y escojo a Luis David. Criterio y escojo a Berito. Derecho y escojo a Emiliano. Duda, no sé si ya la repitieron, si ya la dijeron. No dijimos la consigna de no repetir tampoco hoy, pero bueno. Duda y escojo a... Bueno, de hecho voy a escoger a Elsa que, bueno, me escribe que incertidumbre, creo que tiene problemas con su conexión. Entonces me dice Elsa, incertidumbre, y escojo a Oscar también. Yo reflexión y escojo a Karen. Experiencia y escojo a Vanessa. Paciencia. Creo que ya no hay a quién elegir. Ya no faltó nadie, ¿verdad? Si alguien faltó puede levantar la mano. Bueno, pues... Lili, creo que había una Lili. Sí, tiene problemas con su conexión también, es lo que me comenta. Ya nada más déjenme para despedir, pues les damos gracias a todos y todas, a todas y todos. Gracias Vanessa, gracias Karen, gracias Oscar, gracias Berito, gracias Brenda, gracias Edith, gracias Armand, gracias. Ay, espérenme tantito, es que estoy perdido. Gracias Jairo, no, por la compañía, por supuesto. Mauricio, gracias. Vero, muchísimas gracias. Entonces, y Luis David, gracias. No sé si tienes algún mensaje de ya para finalizar. Pues muchísimas gracias a todos de parte de Secafi y muchísimas gracias Emiliano y Jairo por el café filosófico de hoy, que estuvo muy, muy interesante y nos deja muchísimo más que pensar, ¿no? Acerca de cómo consumimos la información que nos llega. Y bueno, los invitamos a estos eventos, que son los cafés filosóficos y vinos filosóficos virtuales, que son los lunes y los jueves. Los lunes es a las 4 de la tarde, México, Colombia, 6 de la tarde, Argentina, Uruguay. Y los vinos son los jueves a las 7 de la noche, México, Colombia, y las 9 de la noche, Argentina y Uruguay. Bueno, pues los esperamos y pues muchísimas gracias a todos, ¿no?